Buenos días a todos. Mi nombre es Natalia Varia y soy coordinadora de sostenibilidad en la Cámara de Comercio de Santiago. Bienvenidos a este webinar sobre cómo reducir la huella de carbono, el segundo de 3 jornadas que hemos construido junto a Huella Chile, dado que la primera fue ayer sobre cómo medir las emisiones de gases de efecto invernadero, la segunda es hoy sobre cómo reducir, y la tercera es el jueves sobre cómo alcanzar la carbono neutralidad. Como ya saben, estas acciones son fundamentales para alcanzar el compromiso nacional de ser una nación carbono neutral al 2050 y con ello migrar a una economía resiliente al clima. En el caso de tener preguntas, les pedimos por favor dejarlas en el chat para poder revisarlas al final de la sesión. Y bueno, esperamos que puedan aprovechar esta jornada, es sumamente práctica, es sumamente aplicada, está en manos de expertos que son el equipo de Huella Chile. Así que, sin más preámbulos, los dejamos con Ana y Daniela, quienes van a liderar la jornada de hoy. Muchas gracias, Natacha. Bueno, me presento, yo soy Daniela Gormaz, profesional del programa Huella Chile, y hoy día me acompaña Ana Guerrero, que también es profesional del programa Huella Chile. Agradecemos a la Cámara de Comercio la invitación que nos realizaron. Esperamos que esta jornada sea muy provechosa. Esta se va a enfocar en proyectos de mitigación. Sí, como había dicho ahí Natacha, está muy alineado con todo lo que es la estrategia de carbono neutralidad. De hecho, en estos momentos se está lanzando la estrategia climática a largo plazo, ¿sí? con la ministra. Entonces vemos que todos vamos siempre en un mismo camino, tenemos que ir en un mismo camino, estar todos alineados para poder alcanzar estas metas y estos compromisos, ¿sí? que nos hemos planteado como país, y los mismos compromisos que hemos tomado de forma internacional. Voy a compartir pantalla. Ahí. Creo que ahí se ve. Perfecto. Bueno, entonces, como había mencionado anteriormente, esta presentación se basa en una serie de presentaciones, capacitaciones que estamos realizando junto a la Cámara de Comercio de Santiago, y en particular en esta vamos a ver proyectos de reducción, proyectos de mitigación, y enfocada en organizaciones. Un poco el índice de lo que vamos a ver en esta presentación, vamos a retomar a muy grosso modo lo que era el contexto del cambio climático. Anteriormente habíamos visto en la presentación anterior, igual ya está disponible como en las redes de la Cámara de Comercio, la presentación anterior, si es que quieren saber más del contexto del cambio climático. Aquí vamos a hacer una breve pasada solamente. Lo mismo con lo del programa Huella Chile, cómo se enfoca en este contexto, para luego ya entrar más en materia de lo que nos convoca hoy día, que es de proyectos de mitigación, cómo establecer estos reportes de reducciones que son para el programa Huella Chile, y luego vamos a ver un caso práctico en nuestra plataforma y también de cómo cuantificar estos proyectos de reducción, que a veces pueden ser un poquito complejos de cuantificar. Las preguntas, había olvidado mencionar que las pueden dejar por el chat y las vamos a resolver al final de la sesión. Y nosotros íbamos a ir recopilando todas las preguntas y vamos a ir resolviéndolas, ¿sí? Entonces un poquito de lo que es el contexto del cambio climático a muy grosso modo. Tenemos que la Organización Meteorológica Mundial ya ha hecho varios estudios sobre esta concentración de CO2 que habíamos visto también en la sesión anterior, que era como el gas de efecto invernadero más abundante en nuestro planeta, y que ha aumentado ya a las 410 partes por millón en el 2020. Y podemos ver acá cómo ha ido aumentando progresivamente y ya se ha disparado en las últimas décadas esta concentración. Y además este aumento de temperatura, cómo se ve relacionada directamente con el aumento de la temperatura en el planeta, la concentración de CO2 y la concentración de estos gases de efecto invernadero finalmente en nuestra atmósfera. Vemos que va a un aumento de temperatura de 1,2 grados al 2020, por lo tanto se ve un poco complejo el panorama de esta meta de 1,5 grados, y por eso es importante poder establecer estas acciones de mitigación para poder disminuir la concentración finalmente de estos gases de efecto invernadero que van a ir aumentando progresivamente la temperatura en el planeta.
y vemos también que hay llamados internacionales a la acción. Por ejemplo, acá el secretario general de la ONU habla de que el informe con la Convención Marco es una alerta roja finalmente para nuestro planeta y que tenemos que establecer objetivos de reducción de emisiones ambiciosos, metas de reducción ambiciosas en cada en cada país. Todos los países tienen que establecer metas ambiciosas, en particular los principales emisores de gases de efecto invernadero, para poder actualizar nuestras contribuciones determinadas a nivel nacional, que son las NDC, que habíamos visto también en la presentación anterior. Y estas se presentan en la COP26, que ya se va a llevar a cabo, creo que este mes, en Glasgow. Entonces ya estamos al límite de esta COP26, ya tenemos que haber establecido estas metas que, bueno, en Chile ya se establecieron estas metas de reducción y tenemos que siempre ir avanzando a metas mucho más ambiciosas en términos de reducción para poder mitigar finalmente nuestros efectos al cambio climático. Y vemos también estos compromisos de mitigación de Chile en las NDC del 2020, donde queremos lograr esta carbono neutralidad al 2050, que habíamos dicho. Acá podemos ver las emisiones históricas que hemos tenido. Y tenemos acá en rojo un escenario de referencia y en verde un escenario la carbono neutralidad. Creo que hay alguien con el micrófono abierto. Entonces, el escenario de la carbono neutralidad vamos a tener una absorción de emisiones, una captura de los bosques desde el sector forestal, pero desde el escenario de referencia al escenario de neutralidad, que es lo que queremos llegar, tenemos una diferencia, y esa diferencia tenemos que abarcarla a través de medidas de mitigación. ¿Sí? Medidas de mitigación del cambio climático, de las emisiones del cambio climático. Entonces tenemos que establecer, cada uno tenemos que ir remando al mismo camino. Creo que todavía hay un micrófono abierto. Por favor, si se pueden silenciar. Ya, entonces, ¿cómo se enmarca? La subimos a la dirección del trabajo, sí. Daniela, perdona, yo no puedo silenciar. Ahí sí. Tienen que ser coanfitriones, creo. Ya, entonces, dentro del programa Huella Chile, ¿cómo se enmarca este programa dentro de todo estas estrategias que habíamos visto? Bueno, el programa Huella Chile nace en el año 2013 bajo el liderazgo del Ministerio del Medio Ambiente, y el objetivo principal es incentivar voluntariamente la participación activa del sector privado en los compromisos de mitigación del cambio climático. Entonces está muy relacionado con todo lo que hemos visto hasta ahora, que están asumidos en las contribuciones nacionalmente determinantes de Chile, ¿sí? En la NDC. ¿Y cómo se hace esto? Fomentando el cálculo, reporte y gestión de gases de efecto invernaderos en organizaciones del sector público y privado. Y aquí se me olvidó agregar una parte que es a través de enfoque organizacional, de eventos y comunales, ¿sí? Hasta el momento solamente tenemos organizacional y de eventos, pero ya el próximo año vamos a estar lanzando la plataforma para comunas, ¿sí? Entonces vamos a tener también proyectos de mitigación a nivel comunal, a nivel de territorio, y vamos a ver cómo las organizaciones están insertas finalmente todas en un territorio. Entonces todas las acciones de las organizaciones, ya sean públicas o privadas, van a afectar finalmente estas acciones de mitigación, estas emisiones del territorio, ¿sí? Y los sellos del programa Huella Chile, que era uno de los pilares. Recordemos que teníamos 3 pilares del programa Huella Chile. Uno era la capacitación y la ayuda continua a nuestros usuarios, el otro era la plataforma de cálculo de insertan ventanilla única, y la otra era los sellos de reconocimiento. Dentro de los sellos de reconocimiento teníamos a nivel organizacional y de eventos, y en particular lo que vamos a ver en esta presentación es el segundo sello, que es el sello de reducción, donde se reportan acciones de mitigación, proyectos. Vamos a ver qué son proyectos y vamos a ver cómo nosotros tomamos en consideración esta reducción para obtener finalmente el segundo sello. Entonces, el sello de reducción, que es el segundo, tiene relación con cuantificar, reportar reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero
por acciones implementadas en la organización, ¿sí? El sello es a nivel de acciones, a nivel de proyectos, y vamos a ver también cómo podemos ver estas acciones en nuestra organización. Los requisitos del sello de reducción organizacional para el programa Huella Chile son varios. Primero es haber obtenido el sello de cuantificación para el año de postulación. Por ejemplo, en este caso se muestra el sello del 2020, por lo tanto, para poder obtener el sello de reducción del 2020, se tiene que haber obtenido el sello de cuantificación del 2020. Además, realizar la cuantificación de reducción o aumento de remociones. Nosotros nos vamos a enfocar más en cuantificación de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero el sello de reducción también se aplica para proyectos que sean de aumento de remociones, ¿sí? Eso no lo vamos a ver en esta presentación porque son un poquito más detalladas, tienen sus complejidades ya de por sí, el aumento de remociones, por lo tanto no lo vamos a ver en esta presentación, nos vamos a enfocar en la reducción de emisiones. Y esta cuantificación se tiene que hacer según la norma chilena ISO 1464, parte 2, que tiene alcance de proyecto. Además, se puede presentar más de un proyecto de reducción para el año que se va a postular, en este caso el ejemplo es del 2020. Entonces los proyectos que se presenten, uno o más, tienen que estar en operación durante al menos 6 meses al año a postular. Esto significa que tienen que tener una operación, una implementación de al menos 6 meses para el 2020. ¿Sí? Si yo quiero postular un proyecto que implementé en mayo, por ejemplo, del 2020, puedo hacerlo. Pero si quiero postular un proyecto que implementé en septiembre del 2020 y quiero obtener el sello de reducción del 2020, no, porque no alcanzo este mínimo de 6 meses. ¿Sí? Y además las reducciones de gases de efecto invernadero de este proyecto o de estos proyectos que yo vaya a presentar se pueden declarar por hasta 5 años desde su fecha de implementación. ¿Sí? Luego nosotros asumimos que después de ese plazo de 5 años, las remociones y las reducciones están dentro de su línea base como organización. Es decir, si ustedes implementaron un proyecto, por ejemplo, el año 2017, lo pueden presentar para el 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Ahora, si implementaron un proyecto el año 2013, ya no lo pueden presentar para el año 2019, 2020, por ejemplo, porque ya ha pasado este periodo de 5 años. ¿Sí? El mismo proyecto se puede presentar durante 5 años. Además, se tiene que presentar el informe de verificación, una declaración que es una autodeclaración de no conflicto de interés, que es la misma que hayamos visto anteriormente, y un informe de reducción según los formatos del programa. Sí, los formatos todos los tenemos en la página web, que es la misma página que también vimos para el sello de cuantificación. Entonces, el sello de reducción también requiere una verificación de tercera parte independiente, que finalmente esto es lo que va a generar lo que a todos les preocupa un poco el costo finalmente para obtener el sello, que es la verificación de tercera parte independiente, se va a generar finalmente en esta etapa. Y todos los antecedentes se tienen que enviar y postular a través de la plataforma Inserta en Ventanilla Única del REDC, que es nuestra plataforma de cálculo y reporte. Nuestra plataforma MRB incluye todo, no solamente la cuantificación, sino también la postulación y reporte para sellos de reducción. Entonces vamos a entrar un poco más en detalle de todo esto que eran los proyectos de mitigación, cómo se cuantifica un poco estos proyectos. Vamos a verlo en este momento. Entonces, como había mencionado, el marco metodológico, ahí no está bien escrito, voy a arreglarlo. El marco metodológico, según la ISO 1464, parte 2 del año 2019, que es una especificación con orientación a nivel de proyecto para la cuantificación, seguimiento y el informe de reducción de emisiones o aumentos de remociones de gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que nos dice que sea a nivel de proyecto? Es decir, que se presentan proyectos y se cuantifican proyectos, ¿sí? Se aísla el efecto de todas las otras emisiones de mi organización y solamente voy a ver el efecto de las emisiones de mi proyecto, ¿sí? Es decir, si por ejemplo yo tengo una emisión el año 2019 a nivel de organización y luego tengo una emisión a nivel de organización del año 2020. Muchas organizaciones el año 2020 comenzaron a hacer teletrabajo, por lo tanto sus emisiones van a ser reducidas en general,
Pero esta diferencia en el inventario no tiene necesariamente que ser una reducción, ¿sí? No se presenta como diferencia a nivel de inventario, sino que se presenta a nivel de proyecto. Yo implementé algún proyecto en mi organización en el 2020 para causar reducciones. Ahí vamos a ver todos los proyectos que se pueden implementar. El teletrabajo todavía no es un proyecto, ya que vemos que son causas externas las que lo han producido hasta el momento. Lo mismo de, por ejemplo, si es que en algún año yo, por ejemplo, en mi empresa se desvincularon la mitad de los colaboradores. Claramente también vamos a tener una disminución de emisiones, pero nuevamente eso no es una reducción, no se presenta como reducción, sino que se presentan proyectos de reducción, ¿sí? Se aísla el efecto del proyecto de todas las otras acciones que pudieran haber ocurrido en mi empresa. Por lo tanto, si es que yo tengo un año que implementé acciones de reducción, por ejemplo, cambié mi luminaria, implementé paneles solares, hice toda una campaña para poder reducir mis emisiones, pero justo ese año aumentó mi producción, por lo tanto aumentó mucho mis emisiones, a pesar de que yo implementé estos efectos. Eso no va a importar porque como se presenta a nivel de proyecto, el proyecto es el que se cuantifica. Entonces yo voy a presentar mi proyecto de cambio de luminaria, mi proyecto de instalación de paneles solares, mi proyecto de acciones de mitigación en general, y se aísla un poco el efecto de que yo haya aumentado mis emisiones a nivel de organización, porque eso no va a impactar en mi proyecto. Y mi proyecto yo lo voy a aislar del efecto de todas las otras emisiones. Es un poco como a grandes rasgos a qué se refiere con proyecto. Pero vamos a ver la definición más en detalle un poquito más adelante. En este momento, el proyecto de gases de efecto invernadero son una actividad o actividades que alteran las condiciones de una línea base y causan reducción de emisiones o aumento de remociones, ¿sí? Aquí tenemos nuevos conceptos, tenemos esto que se llama línea base, porque supone que la reducción siempre es en relación a otro, ¿sí? Es una resta en relación a otro número, finalmente, y ese otro número está relacionado con algo que se llama línea base, ¿sí? Esa línea base es una referencia cuantitativa de emisiones que hubiesen ocurrido en ausencia del proyecto, ¿sí? Y proporcionan el escenario de línea base, que esto es lo más importante. El escenario de línea base es un caso de referencia hipotético que mejor representa las condiciones que con mayor probabilidad ocurren en ausencia del proyecto, ¿sí? Es decir, yo voy a cuantificar las emisiones de mi proyecto. Por ejemplo, si yo hago una instalación de panel solar, voy a tener una emisión con respecto a esa instalación de mi panel solar y de mi consumo de energía eléctrica de la red que no está finalmente relacionada con mi panel solar. Esas emisiones va a ser mis emisiones del proyecto y yo la voy a comparar con respecto a un escenario de línea base, que es lo que hubiese ocurrido si es que yo no hubiese instalado mi panel solar, ¿sí? ¿Qué es lo que hubiese ocurrido si yo no instalo mi panel solar? Toda mi energía lo hubiese obtenido desde la red. Por lo tanto, ese caso de referencia hipotético es que toda mi energía se consume de la red, porque es el caso que con mayor probabilidad hubiese ocurrido, ¿sí? No es que yo hubiese instalado otra planta de RNC si es que yo no hubiese instalado mi panel solar, eso tal vez no es muy probable. Lo más probable es que yo hubiese consumido toda mi energía desde la red. Por lo tanto, ese va a ser mi escenario de línea base, finalmente. Entonces, es importante definir cuál va a ser nuestro escenario de línea base, que es un caso de referencia hipotético que representa estas condiciones que hubiesen ocurrido, ¿sí? Siempre no tenemos que hacer esta pregunta de qué hubiese pasado si yo no implemento mi proyecto, y eso lo responde el escenario de línea base. Entonces, volviendo un poco a lo que era el proyecto, también tenemos otros términos nuevos que son reducción de emisiones o aumento de remociones. Y podemos ver que los proyectos de mitigación se dividen finalmente en estas dos categorías, que habíamos dicho que nos vamos a enfocar en la reducción de emisiones, pero también tenemos estos otros proyectos que son aumento de remociones. Entonces, los proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero muestran una disminución cuantificada de emisiones entre un escenario de línea base, que era esto que hubiese ocurrido, este escenario hipotético, y el proyecto de gases de efecto invernadero. Dentro de estos proyectos tenemos varios, como por ejemplo, eso que había mencionado, la instalación de paneles solares,
También tenemos proyectos de reciclaje, en este caso también, en el caso de agrícolas, podemos tener cambio de alimentación de las vacas, del ganado, que es uno de los proyectos que todavía no tenemos, pero creemos que nos va a llegar durante estos años. Tenemos también proyectos de electromovilidad, proyectos de eficiencia energética, ya sea cambio de combustible, cambio de luminaria, cambio de equipos con mayor eficiencia. Entonces, cualquier proyecto que signifique una reducción de emisiones respecto a lo que hubiese ocurrido, va a ser un proyecto de reducción. También vamos a tener otra línea, que son los proyectos de aumento de remociones, que es un aumento cuantificado de remociones entre un escenario línea base y el proyecto de gases de efecto invernadero. Acá tenemos proyectos que son más complejos, su cuantificación sobre todo porque tienen una metodología más específica, como por ejemplo los proyectos forestales que tienen captura de carbono y los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza como humedales que también tienen captura de carbono. Aquí también cabe destacar que la reducción de emisiones es entre un escenario de línea base, ¿sí? Lo que hubiese ocurrido. Si es que yo, por ejemplo, soy encargado de una municipalidad y yo quiero instalar luminaria pública, ¿sí? Lo que hubiese ocurrido en ausencia del proyecto era que lo que estaba ocurriendo antes. Antes no había luminaria pública, por lo tanto, instalar una luminaria pública con, por ejemplo, paneles solares o con luces LED, que ya sería mucho más eficiente que cualquier otro tipo de foco, no es un proyecto de reducción, porque lo que ocurría antes del proyecto era que simplemente no había luminaria pública. En el caso de que haya esa luminaria y yo cambie esa luminaria, ahí sí es que existe un proyecto de reducción, ¿sí? Porque lo que pasaba antes era que esta luminaria ya existía, no es una instalación nueva, ¿sí? Eso es bien importante recalcar. Ver lo que estaba ocurriendo antes es mi escenario de referencia finalmente más probable de lo que hubiese ocurrido, hubiese seguido ocurriendo, ¿sí? Luego vamos a meternos ahora un poquito más en detalle de los proyectos de mitigación. Todos los proyectos tienen un ciclo de proyecto. Tenemos una etapa de planificación y una etapa de implementación. La etapa de planificación se evalúa la viabilidad del proyecto. Ustedes tienen que ver, obviamente, su viabilidad técnica y económica. Se determina la línea base de gases de efecto invernadero, y esto es importante porque si es que no se determina la línea base antes, puede ser que su proyecto de reducción, vamos a ver que uno muchas veces cree que algo va a reducir, pero finalmente tiene otras emisiones que están fuera y que no están controladas por mi proyecto y finalmente no reduce. Y vamos a definir estas fuentes sumidero y reservorios que son afectados, relacionados y controlados, ¿sí? Esto parece muchos términos nuevos, pero vamos a ver en detalle a qué se refiere cada uno de estos términos, porque es importante que se pueda entender como completamente esto para que ustedes puedan entender cómo cuantificar los proyectos de reducción. Entonces vamos primero a la etapa de planificación. Vamos a ver lo que es entonces el escenario línea base. El escenario línea base tiene que responder a la pregunta: ¿qué habría ocurrido si el proyecto no hubiese sido implementado? ¿Sí? Que era este escenario hipotético que hubiese ocurrido con mayor probabilidad. Y además tenemos que identificar fuentes, sumideros y reservorios que son afectados, relacionados y controlados por el proyecto, ¿sí? Nos vamos a referir a fuentes, sumidero y reservorio como estas emisiones, finalmente, o subcategorías que habíamos visto en la parte de cuantificación. Teníamos distintas subcategorías de emisiones. Entonces, por ejemplo, vamos a tener una fuente, un proceso que libera un gas de efecto invernadero. El sumidero es el proceso que remueve de la atmósfera y el reservorio es el que acumula este gas de efecto invernadero. ¿Sí? Una fuente, por ejemplo, podría ser consumo combustible, ¿sí? Un sumidero podría ser el proceso de fotosíntesis, porque es un proceso, y el reservorio sería, por ejemplo, un árbol, ¿sí? El árbol que va a capturar finalmente todos estos gases de efecto invernadero. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar principalmente en las fuentes, porque los proyectos de gases de efecto invernadero de reducción de emisiones tienen relación con las fuentes, y los sumideros y reservorios quedan un poco más para los proyectos que son de aumento de remociones, ¿sí?
Entonces las fuentes son procesos que liberan gases de efecto invernadero y vamos a ver que las fuentes pueden ser todas estas fuentes que nosotros habíamos visto anteriormente como estas categorías de emisión, por ejemplo el consumo de energía eléctrica, el consumo de combustible, teníamos varias fuentes que podrían emitir finalmente procesos que liberaban gases de efecto invernadero. Y vamos a tener que estas fuentes pueden ser controladas, afectadas o relacionadas con mi proyecto. Cuando están controladas es cuando la operación está dentro de, finalmente, de mi proyecto. Yo voy a controlar esa emisión, ¿sí? Cuando están afectadas es cuando son influenciadas por el proyecto, pero no están controladas por mi organización. Y a estas afectadas les vamos a llamar fuga de emisión. Y a las relacionadas son cuando tienen flujo de energía o de materia hacia el exterior, interior o dentro del proyecto. Esto se ve un poco confuso. No todos los proyectos tienen fuentes afectadas y relacionadas. La mayoría de los proyectos tienen fuentes solamente controladas. Por ejemplo, un proyecto de recambio de luminaria podríamos decir que solamente tiene la fuente controlada de consumo de energía, ¿sí? Porque no tenemos ninguna otra fuente que podría verse afectada o relacionada. Pero sí podríamos tener, por ejemplo, un proyecto de electromovilidad. Yo hago un cambio en mi flota y mi proyecto es cambiar mi automóviles de consumo combustible a consumo eléctrico. Eso claramente va a representar una reducción de emisiones, por lo tanto mi fuente controlada en este caso va a ser el consumo de energía eléctrica y el consumo de combustible. Ambos van a ser fuentes controladas. Sin embargo, si es que yo mis automóviles antiguos no los doy de baja, no los chatarrizo, esos automóviles antiguos, si yo los vendo, por ejemplo, y los vendo a alguien que los va a seguir utilizando, esta emisión que yo tenía dentro de mi organización finalmente se fugó desde mi control y se fue hacia otra persona, hacia otra organización, que yo le vendí estos automóviles antiguos y esta otra persona los va a seguir ocupando. Por lo tanto, toda mi emisión finalmente de la línea base de mi proyecto se me fugó y se me fugó hacia otra organización que finalmente no está dentro de mi control, pero esa organización va a emitir con mis automóviles que yo vendí. Por lo tanto, ahí no voy a tener una reducción, voy a tener una reducción siempre y cuando yo chatarrice mis automóviles antiguos, los cuales hice este cambio de flota. Si es que tienen proyectos que son relativamente complejos o si es que tienen cualquier duda respecto a su proyecto de cómo identificar estas fuentes sumerios y reservorios que son controladas, relacionadas y afectadas por el proyecto, nos pueden mandar un correo. Nosotros siempre podemos estar ahí respondiéndole las dudas, ayudándolo a identificar estas fuentes sumerios y reservorios que entendemos que son algo nuevo y son bastante complejos de identificar al principio, ¿sí? Cuesta un poco identificar todas las fuentes sumerios y reservorios que pueden estar dentro de un proyecto. Por lo tanto, nosotros siempre estamos abiertos a ayudarles, sobre todo a esta parte que es un poco más compleja de identificar estos puntos que son un poco más complejos de identificar. Y ahora vamos un poco a la parte de implementación, que es la parte del monitoreo, de cuantificar estas reducciones, de cuantificar la emisión del escenario de línea base, la del proyecto, elaborar los informes y la postulación al programa. Entonces, se tiene que hacer estas tres cosas, que son cuantificar las emisiones del escenario de línea base y la del proyecto para poder cuantificar estas reducciones. Por ejemplo, acá vamos a tener que cuando las emisiones del escenario de línea base son mayores a las emisiones con el escenario de proyecto, vamos a tener una reducción. Y recordemos que el periodo de monitoreo es anual, se presentan proyectos anuales. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener un ejemplo donde vamos a tener que yo consumo energía de la red. Entonces la red en general es bastante sucia, por eso tenemos esta imagen como a carbón, y vamos a tener ciertas emisiones de toneladas de CO2 equivalentes, que son mi escenario de línea base, y yo además implementé aquí un proyecto de reducción que puede ser eficiencia energética o lo que sea. Por ejemplo, acá hay paneles solares, y yo aquí genero una reducción. Entonces mis emisiones en el proyecto son hasta acá nomás. Entonces voy a tener una reducción que finalmente es la resta entre mis emisiones del escenario de línea base y mis emisiones del proyecto. Y cuando esta resta es positiva, finalmente voy a tener una reducción, ¿sí? Cuando mis emisiones de línea base son mayores a las del proyecto, ¿sí? Porque significa que yo estoy dejando de emitir ciertas
emisiones, valga la redundancia, y las estoy reduciendo. Y siempre es importante definir indicadores y parámetros de monitoreo que sean equivalentes para ambos escenarios, ¿sí? Por ejemplo, las horas de funcionamiento de la organización se tienen que mantener constantes entre ambos escenarios, o la masa de producción, la potencia que se instala, la superficie, para que se pueda ser comparable, ¿sí? Por ejemplo, si es que yo hago este proyecto de cambio de luminaria, y yo antes tenía, por ejemplo, en mi organización, tenía 20 metros cuadrados, pero ahora yo, además del cambio de luminaria, hice una ampliación y la hice a 50 metros cuadrados, ¿sí? Lo que yo tengo que mantener como constante es todo lo que esté relacionado a mi proyecto. Por lo tanto, lo que tengo que establecer para mi escenario de línea base son mis 50 metros cuadrados, que son de ahora de mi escenario de proyecto, ¿sí? Tiene que siempre poder ser comparable, mantener los parámetros equivalentes entre ambos escenarios. Y como habíamos dicho anteriormente, todo proyecto que genere una reducción de emisiones o aumento de remociones, siguiendo estos principios de la ISO, pueden ser reportados en el programa Huella Chile. Nosotros no exigimos un mínimo de reducción, sino que tenemos estas dos, simplemente estas dos condiciones, que era el periodo anual de un periodo de reporte mínimo de 6 meses y el máximo de lo que ustedes pueden presentar este proyecto son 5 años, pero si tienen una reducción hasta de 2 kilogramos de CO2 equivalente, eso igual se puede presentar, ¿sí? No exigimos un mínimo de reducción de emisiones para presentar en el proyecto. Luego, con esto se escribe también el informe de reducción. Vamos a ver en el ejemplo que todos estos datos, toda esta cuantificación la vamos a subir a la plataforma, y desde la misma plataforma se puede descargar también un Excel, igual que en el reporte de cuantificación, que nos va a ayudar un poco a escribir este informe de reducción. El informe de reducción no se escribe tanto con este reporte Excel como lo hacía el reporte de cuantificación, ¿sí? Hay algunas cosas que se escriben más de forma independiente porque va a depender mucho de cada organización. Y aquí, por ejemplo, vemos el informe de reducción, que lo podemos descargar también en nuestra página web. Y en particular vamos a tener un anexo, que es el último anexo. Es un poco contraintuitivo porque finalmente este último anexo es una de las primeras cosas que hay que rellenar del informe, y eso es bien importante porque en este anexo vamos a describir la unidad a monitorear definida en esta etapa de planificación. Y en este anexo tenemos varias cosas que describir, por ejemplo, hacer la descripción del proyecto, describir el escenario de línea base completo, describir estas fuentes sumeros y reservorios que son controlados, relacionados y afectados. Tenemos las definiciones en los anexos, así que revisen los anexos, tenemos un anexo de glosario, si es que no entienden bien un concepto, revísenlo. Y si es que siguen sin entenderlo, ahí nos pueden contactar. Y acá la parte importante también es de metodología de cálculo y supuesto de datos, donde tienen que quedar todo completamente claro, todos los supuestos que ustedes hicieron, todos los datos que utilizaron para hacer su cálculo de la cuantificación de estas reducciones, ¿sí? Si es que no queda claro, la idea es que nosotros podamos hacer el cálculo de la inversa y lleguemos a las mismas reducciones que tienen ustedes, ¿sí? Por lo tanto, esto también es bien importante. Y este anexo se repite por cada proyecto o acción que se presente. Si se presentan 4 proyectos de reducción por un año, repiten este anexo 4 veces, ¿sí? Y este es el que más trabajo yo creo que les va a costar de rellenar, porque no se descarga de ninguna parte. Esto lo tienen que rellenar ustedes como a mano, ¿sí? Y finalmente se pasa a un proceso de validación-verificación, que la validación tiene relación con el escenario de línea base y la verificación con la reducción de emisiones, finalmente con el proyecto. La misma entidad verificadora es la que valida y verifica, y también sigue ciertos principios que lo habíamos visto también en la capacitación anterior, que tiene que ser imparcial, enfoque basado en la evidencia, la documentación, y entre otros principios que podemos ver también más en detalle si es que tienen alguna duda. Y ahora los voy a dejar con Anita para que vean el caso práctico y cómo podemos ver todos estos conceptos que se ven tan abstractos aplicados a un caso que es uno de los casos que más se repite, que es el de eficiencia energética. Así que ahí te dejo el pase, Anita. Sí, antes de pasar, María, igual hicieron varias preguntas, entonces quizás
es bueno resolverlas ya. al tiro y al final lo más probable es que van a surgir más. Ya. ¿Ya? Entonces acá Alejandra Silva pregunta, no entendí eso del mismo proyecto que se puede presentar en 5 años. Al igual yo le respondí por el chat que tiene una vigencia para el programa Huella Chile, tiene una vigencia de 5 años los que son proyectos de reducción. Esto significa replicar este proyecto cambiando los datos, actualizando los datos, haciendo el recálculo pertinente asociado. ¿Ya? Sí. Después Javier a la vez pregunta, ¿se puede acceder al sello de reducción si se ha obtenido el sello de cuantificación del mismo año, pero no tiene sello de cuantificación del año anterior? Sí, en este caso sí se puede. De hecho, tenemos organizaciones que nosotros no lo recomendamos, pero hay organizaciones que el primer año que cuantifican presentan su proyecto de reducción al tiro. Nosotros no recomendamos esto si es que no tienen como un experto en cuantificación y un experto en reducción que haga estos cálculos, porque en general pueden haber muchos errores en la primera parte de cuantificación. Entonces nosotros, en la primera vez que se cuantifica, como que uno se va dando cuenta como de la información que le falta. Entonces, nosotros recomendamos que vayan como paso a paso, pero también está esa posibilidad de que no tengan el sello de cuantificación del año anterior. Después, Estefanía pregunta, ¿también aplicaría para el cambio de suministro de energía eléctrica por contrato de energía renovable no convencional? Ya, esta es una pregunta que se hace bastante en nuestro programa. En este caso no aplica como proyecto de reducción, porque los proyectos de reducción son proyectos que implementa la organización. En este caso, los contratos de energía renovable no convencional no son proyectos de la organización, son un contrato que se realiza con una entidad externa. Pero sí, lo que sirve este contrato de RNC es que finalmente, bueno, no lo vimos en la capacitación anterior porque son bastante específicas esta pregunta, cuando se quiere incluir en la cuantificación, los contratos de RNC van a quedar con una emisión que se llama emisión informativa, ¿sí? Esta emisión informativa no se va a ver reflejada finalmente dentro de nuestro inventario, pero sí va a quedar como informativa. Y al momento de que yo quiera pasar al tercer sello, que es lo que vamos a ver en la siguiente capacitación, en el tercer sello se van a contabilizar finalmente estos contratos de RNC, porque van a reducir finalmente las emisiones del ex alcance 2, que son las emisiones por uso de energía importada, pero solamente para el uso al momento de querer comprar créditos de carbono, que es la neutralización. Para la reducción no aplicarían los contratos RNC, pero sí para la neutralización van a servir, por si acaso. Y por último, por ahora, Rolando pregunta, línea base, ¿hay metodologías en la plataforma para desarrollar eso? Vamos a ver ahora en la plataforma cómo se ingresan los datos de la línea base. Sobre metodología, la metodología general es la de la ISO, pero vamos a ver que el dato de la línea base se ingresa a la plataforma. Entonces, metodología específica para ciertos proyectos, todavía estamos desarrollando las metodologías para cada proyecto, es algo que estamos en construcción. Pero en la plataforma vamos a verlo ahora cómo se ingresan los datos, finalmente se ingresan los datos finales, ¿sí? Sí, es igual importante destacar que finalmente cuando hay proyectos específicos se pueden contactar con nosotros y ahí lo trabajamos en conjunto y lo podemos ir asesorando. Y por mientras yo vuelvo a ir respondiendo dudas del chat, ¿sí? Por si acaso también me había llegado una pregunta interna si va a quedar disponible la presentación, si va a quedar disponible todas las grabaciones y el material también va a quedar disponible, por si acaso. Ahí, Daniela, complementar que va a quedar en el canal de YouTube de la Cámara de Comercio Santiago. Ahí solamente deben poner en YouTube, literalmente, Cámara de Comercio Santiago. Van a poder acceder a todos los videos. De hecho, de la sesión de ayer ya está subida sobre Sí. la medición de huella. Muchas gracias. Ahora te dejo el pase, Anita. Perfecto. Creo que ahí ya se ve, ¿cierto? Sí. Ya, ahora vamos de lleno en lo que es un caso práctico. Entonces, como se había conversado previamente, el paso 0, en este caso, es haber obtenido el sello de cuantificación para el año que se está postulando esta reducción. Los proyectos, o el proyecto que se está presentando, deberán estar en operación durante al menos 6 meses del año postular. Y las reducciones de dicho proyecto se podrán declarar hasta por 5 años desde su fecha de implementación. En este caso,
el modo del ejemplo es que yo obtuve el sello de cuantificación 2019, por ende quiero postular un proyecto de reducción 2019. Esta es la ficha que mencionaba Dani, que se complementa en el informe, y así también en la plataforma. ¿Ya? Así que es muy bueno que lo desarrollen en el informe, porque después la plataforma es casi un copy-paste. ¿Ya? ¿Cuáles son estas acciones de reducción, sus definiciones y el detalle que va en cada uno de estos? Entonces, en primera instancia tenemos el proyecto, el nombre que le vamos a dar nosotros a este proyecto. La fecha de implementación es cuando comenzó, como se implementó este proyecto en sí, en este caso es febrero del 2019. La descripción del proyecto, acá lo que va es, obviamente, describir el proyecto, las actividades que se realizaron para reducir estas emisiones de EGI, incluir el tamaño, esto se refiere como superficie, producción, ahí según la organización, la ubicación precisa, tipo y niveles de actividad y su duración. En este ejemplo, entonces, en recambio de luminaria, nosotros el proyecto que realizamos fue el cambio de 6 tubos fluorescentes por 8 paneles LED, en el centro de trabajo principal de la casa matriz de la organización SA. Este recinto de trabajo tiene 25 metros cuadrados de superficie, está ubicado en San Martín 73, en Santiago, en la comuna de Santiago. Se utiliza de lunes a viernes de 8 a 18 horas aproximadamente. La organización tiene como principal objetivo brindar servicios de consultoría ambiental, para lo cual utiliza el recinto descrito como lugar de reuniones con clientes, entre equipos de trabajo, etc. Entonces, esta es la descripción general que nosotros necesitamos entender del proyecto y así también el verificador cuando lo revise. Después, la descripción del escenario de línea base. Que demuestra las reducciones de las emisiones o incrementos de remociones, son adicionales a lo que hubiera ocurrido en ausencia del proyecto. Esto siempre, la idea del proyecto de reducción es responder qué hubiera pasado si es que no se implementa este proyecto, y ahí la idea es que se refleje esta reducción. Y ahí tenemos que identificar y la selección de estas fuentes sumideros y reservorios de gases efecto invernadero que son pertinentes al escenario de línea base. En el caso de nuestro proyecto, del recambio, como se mencionó, se utilizaban 6 tubos fluorescentes para la iluminación. Esto, si es que no lo hubiéramos cambiado, se hubiesen seguido usando estos tipos de iluminación. Con respecto al área de trabajo, esta no cambió, se mantuvieron estos 25 metros cuadrados, se mantuvieron la cantidad de horas de uso, y no se instaló un sistema de iluminación adicional, como por ejemplo ventanas, que es un ejemplo. Y como dije, bueno, se mantiene el área de cobertura, se mantienen las horas de trabajo, y aseguran tanto la iluminación del escenario de base como del proyecto, aseguran el nivel óptimo de iluminación, ya que hay temas de iluminación por área de trabajo y según lo que se utilice. Posteriormente, las fuentes sumidero y reservorio. Acá hay que definir los que son controlados por el proyecto, relacionados al proyecto y afectados por el proyecto. Como bien dijo Dani, les dio la definición de cada uno de estos. Igual se puede ver en mayor detalle la definición en el mismo informe de reducción. En este caso, la fuente del uso de energía importada, consumo energético, no tiene sumidero, no tiene reservorio, no tiene fuente relacionada al proyecto y tampoco afectados por el proyecto, que era esto de agua arriba, agua abajo. Y la metodología de cálculo, esto es bien importante detallarla. Claramente tiene que estar alineada a lo que es la 14.064 parte 2, describir los criterios, procedimientos y orientaciones de buenas prácticas utilizadas como base general para el cálculo de las reducciones de las emisiones y los aumentos de las remociones. Hay que incluir las fórmulas matemáticas utilizadas. Y si se utilizó metodología de cuantificación como de estándares internacionales, se tiene que describir detalladamente. En este caso, acá se establece que se dejó la superficie utilizada y la hora de funcionamiento luminaria como parámetro constante en el escenario de línea base como en el escenario de proyecto.
se utilizó la potencia individual de cada sistema, en este caso el tubo fluorescente y el panel LED, y así se pudo calcular el consumo eléctrico total de cada escenario. Entonces, el consumo del escenario sería las kilowatt hora usadas en el año, las horas que se usa, la potencia unitaria y la cantidad de unidades asociadas. Luego se calcula el consumo eléctrico de cada escenario y se produce, luego de calcular este consumo, lo tenemos que pasar a lo que son emisiones, ¿ya? Como dijimos, se mantiene lo que son las horas de funcionamiento, el espacio iluminado, y también se tiene que mantener el factor de emisión, porque estamos respondiendo qué hubiera pasado si, por ende, qué hubiera pasado si yo tengo con mis luces LED una cantidad de kilowatt horas usados en unas horas determinadas, con el factor de emisión 2019, y para el escenario del proyecto también tenemos un consumo estable, un consumo de kilowatt hora para el mismo factor de emisión, ¿ya? Y ahí se puede responder esta pregunta antes mencionada. Después tenemos los supuestos y datos. Acá claramente hay que escribir los supuestos y lo que se excluye de esta cuantificación de las reducciones de gas de efecto invernadero. Hay que detallar todos los datos de importancia tomados para la cuantificación de reducción, como el nivel de actividad, flujo de materiales, etc. De acá se asumen que la luminosidad no cambia, no se utiliza un sistema de medición exacto, pero instalaron los paneles LED suficiente para que el nivel de luminosidad no cambiara respecto al sistema previo. No hay fugas ni remociones. Entonces, acá se establece que los datos usados en la hora de funcionamiento son 2000. Esto es porque consideramos que son 10 meses, 10 horas diarias y 5 días a la semana. Esto es nuestro primer supuesto, porque puede ocurrir, no sé, que en el edificio exista un guardia y se prende la iluminación, pero nosotros establecimos que son estas 2000 horas. Las unidades instaladas, bueno, eran 6 tubos fluorescentes, que es nuestra línea base, versus 8 paneles. La potencia unitaria son 108 watts por tubo fluorescente versus los 40 watts del panel LED. La superficie iluminada se mantiene en estos 25 metros cuadrados, que aplican para ambos lados, y el factor de emisión, que sería nuestro factor de emisión por sistema eléctrico nacional, 2019, que son estos 0,4056 toneladas de CO2 equivalente por megawatt hora. Ahora, para lo que es el uso de la plataforma, voy a ir directo acá mejor. Ayer igual estuvimos revisando un poco el tema de cómo ser parte de la herramienta, y se ingresa a ventanilla única. Acá ingresamos con clave única, en este caso voy a ingresar con mi clave única, ya que yo soy encargada del nivel central del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces tengo este establecimiento asociado. En este caso, entramos directamente, como estamos viendo temas de reducción, mitigación, entramos a proyectos de mitigación. Y acá ingresamos el proyecto asociado y tenemos que incorporar las mismas cosas que vimos que les mostré previamente. El nombre del proyecto, descripción, fecha de implementación. Acá se enlista tipologías de proyecto. Cuando yo selecciono una de estas tipologías, automáticamente se me seleccionan los gases de efecto invernadero como relacionados, ¿ya? El establecimiento, el alcance geográfico, acaso es comunal o regional. Cabe destacar que esto hoy en día para nosotros está siendo muy importante, dado este proyecto que estamos desarrollando, la huella comunal, que ahí se van a ir enlazando los proyectos que ustedes presenten como organización a determinadas comunas, y que esto se pueda presentar, ver cómo la suma de los distintos proyectos de organizaciones de una misma comuna influyen en las emisiones comunales. Así que es importante poder desagregarlo lo más posible. Con las comunas asociadas, acaso está relacionado en esquemas internacionales, si se ha reportado
se ha reportado en otra iniciativa. El potencial de calentamiento global, nosotros, ahí va a depender como los potenciales que ustedes estén utilizando. Nosotros actualmente ya con el programa estamos trabajando en AR5. Y la subcategoría, que es la que se hablaba previamente, acá al ser temas de iluminación, es adquisición de electricidad. Ya, acá ya la tengo ingresado, los datos. Y aquí es importante que para el siguiente paso va el tema de el año de reducción y los datos ya más cerrados, que son los calculados, que sería en este caso este cálculo que estamos estableciendo, que son nuestro escenario de línea base, escenario de proyecto, esta metodología matemática que les expliqué previamente, y ahí obtenemos las emisiones totales, tanto del escenario de línea base como del proyecto, y en sí la plataforma va a mostrar y va a calcular la reducción asociada. Después, claramente, viene el proceso de verificación y validación. Con las reducciones o bien remociones a la plataforma y el informe de remoción terminado, se procede a la validación y verificación por una tercera parte independiente. Esto claramente es obtener esta ficha del mismo, es completar el informe, obtener este documento desde la plataforma, obviamente todos los respaldos asociados, boletas, facturas, detalle técnico de los equipos comprados, etc. Y esto para los que son parte de los elementos básicos de verificación, que ahí estaría la descripción de los procesos, la trazabilidad de los datos, el procedimiento de recolección, la verificación de estas fuentes, sumideros y reservorios afectados, controlados y relacionados por el proyecto, los factores de emisión utilizados, la validación del escenario de línea base, y entregar este informe de validación y verificación. Todo esto, pues, cuando ya el verificador ve el visto bueno a esto y le entrega este informe de verificación y validación, se cargan los archivos a la plataforma para poder postular al sello. Ya este es el símil que el informe que el sello de cuantificación, que en este caso se incorpora el sello de reducción, el informe de verificación y la autodeclaración de no conflicto de interés. Todo esto se manda y se postula al sello. Esto nos llega a nosotros de manera interna, y ahí nosotros vemos los documentos asociados, y si tenemos alguna observación se la hacemos llegar, se habilita nuevamente la plataforma, o bien le mandamos lo que está el sello, en este caso de reducción 2019, y el diploma donde se menciona la organización, el equipo que los verificó, y la fecha, y que es del sello de reducción. Eso. Dejar de compartir. Gracias, Anita. Muchas gracias, Sara, muchas gracias, Daniela. Se pasaron nuevamente por todas las jornadas. Han estado escribiendo algunas preguntas, pero ustedes como que fueron contestando cuando finalizó Daniela, así que no sé si es mejor revisar si abordamos todo, ¿les parece? Aprovechando que tenemos media hora todavía de tiempo. Sí. Si llegan a haber abordado algo, díganme para pasar a la siguiente, ¿ya? Sí. Entonces, la primera persona dice que no entendió que el mismo proyecto se pueda presentar en 5 años. No, eso lo habíamos respondido entre medio. Creo que lo vi. Dale, perfecto. Sí. ¿Se puede acceder al sello de reducción si se ha obtenido el sello de cuantificación del mismo año, pero no tiene el sello de cuantificación del año anterior? Sí, en este caso sí. Y eso también lo habíamos respondido. Creo que desde que respondió Anita, ahí no empezamos a responder. Buenísimo. No sé si alcanzaron a abordar todas las preguntas, porque creo que Anita partió antes de todas las preguntas. Sí. A ver. Sí, por ejemplo, la pregunta de Sebastián la respondimos ahí por chat, pero la podemos responder nuevamente. Perfecto, se quedaron ahí en la de Sebastián Cautín.
Sí. Entonces, el informe y el proceso de verificación para obtener el sello de reducción se realiza con respecto a él o los proyectos de mitigación, remoción de una organización, más allá de si estos proyectos terminan generando una disminución en el total de las emisiones de dicha organización para tal periodo versus línea base. Sí, todos los procesos que nosotros tomamos para la mitigación son de proyectos de reducción y pueden ocurrir muchas cosas externas que causen que la emisión total de la organización para ese año de proyecto aumente o disminuya, ¿sí? Por ejemplo, esto que había mencionado de que aumente la producción, por lo tanto va a aumentar finalmente las emisiones, pero yo igual implementé este proyecto de reducción que no se va a ver reflejado en mi inventario total, no directamente, porque va a haber una emisión que va a aumentar. Yo voy a ver una emisión con respecto a mi año anterior que va a aumentar, pero es por otras causas externas. Lo mismo con estas reducciones que no son a causa de proyectos, como el caso del teletrabajo o las emisiones de COVID, o en el caso de que se hayan desvinculado trabajadores, por ejemplo, van a haber una reducción, pero no son causa de un proyecto. ¿Sí? Por lo tanto, esas reducciones tampoco se pueden presentar si es que no son a causa de un proyecto. Perfecto. Ahí de hecho hay una plataforma que se llama Climate Trade, que justamente se basa en eso, ¿no? Ustedes me imagino que la deben manejar. Pero es como un marketplace de proyectos que te ayudan a compensar las emisiones de gases de efecto invernadero. Con proyectos Sí, todos validados, autorizados, certificados, etc. Buenísimo. sí, la compensación finalmente es para el sello de neutralización, que es el siguiente sello, ¿sí? Estos son, nuevamente, como recordar que estos son proyectos que impulsan nuestra organización. Y como decía Anita, ahí también en la plataforma había una parte si se reportaba en otra iniciativa o en iniciativas internacionales o no. Y son, por ejemplo, si estos proyectos de reducción yo además los estoy vendiendo como créditos de carbono, por ejemplo, o lo estoy poniendo en esto de Climate Trade, o si lo estoy presentando, por ejemplo, también como proyecto en alguna APL, en algún compromiso que yo estoy teniendo, también es importante tener esa trazabilidad. Perfecto. Luego preguntan cómo se pretende hacer chatarra a una flota de autos de, por ejemplo, 5 años. Eso actualmente es... Ah, no, ese es un comentario, perdón. No, sí, creo que también era pregunta. Yo lo respondí igual más abajo, pero por eso es importante como definir estas fuentes sumidero y reservorio antes de la etapa de implementación, ¿sí? Porque puede pasar esto, que yo voy a vender mis automóviles anteriores y después voy a decir como, oh, siguió emitiendo y no me di cuenta, entonces eso ya no lo voy a poder presentar como un proyecto de reducción. Por eso es importante analizar antes de implementar si va a ser un proyecto de reducción o no, identificando estas fuentes sumidero y reservorios que puede tener el proyecto. Perfecto. Luego Javier pregunta, no, eso creo que lo responden entre ellos. ¿Esta reducción Sí. debe ser efectiva? Sí. Perfecto. Luego esto aplica solo... Creo que las últimas son preguntas. Sí. ¿Qué hacen con los tubos fluorescentes para no considerarlo como fuga? Sí. Bueno, en ese caso los tubos van a tratamiento de residuos y podemos asumir que este tratamiento de residuos va a ser solamente una vez. Puede ser un poco mínima su emisión respecto al consumo de energía eléctrica que hubiese tenido siempre durante toda la implementación del proyecto. Por lo tanto, se puede asumir que no es importante ese valor numérico para la reducción. ¿Sí? No sé si Anita quiere agregar algo. No. Están ya. como resolviendo cosas más abajo. Ya, perfecto. Después, Alejandro pregunta, históricamente, de todas las empresas que consiguen el sello de cuantificación, ¿cuántas postulan el sello de reducción con proyectos de reducción? Ahí voy a hacer un mini comentario antes que nos cuentes, Daniela. Nosotros cuando nos reunimos con Voya Chile el 2019, creo que fue, era muy, y por eso también sería interesante saber qué pasó estos últimos 2 años, sabemos que eran como 150 empresas que medían, luego eran como 80 que reducían, y creo que solamente había una, que era Colbún, que logró tener los 4 sellos y que ha sido sumamente, porque son 4, que es reducir, o sea, medir, reducir, lograr la carbono neutralidad, y esta cuarta mención de excelencia. ¿Cómo eso ha avanzado en estos 2 años? ¿Sigue siendo una la empresa que tiene los 4 sellos? No sé si Anita ahí quiere responder.
No, por suerte vamos ahí mejorando. Ya obviamente la cuantificación es el primer paso. Entonces ahí obviamente felicitamos a todos los que ya empiezan, que eso igual es importante. Ahí después viene todo el trabajo de la gestión. Hemos ido aumentando los números. Obviamente el primer paso es cuantificar, el segundo es presentar proyectos de reducción. Ahí yo más abajo dejé la página, porque ahí nosotros transparentamos todas las organizaciones que están en nuestra base de datos y las que obtuvieron sellos, las que están reconocidas, están desagregadas por cuantificación, reducción, neutralización y excelencia. Ahí se puede ver, por ejemplo, en el de excelencia, que es el último sello, que no es necesario pasar por neutralización. Tenemos 11 organizaciones. Claramente hay varias de estas que se repiten, ¿ya? Para temas de reducción, estos datos estoy hablando de lo que son mayo 2021, porque ahora igual estamos actualizando nuestra base ahí, de Ana, datos. son 11 las que tienen el de excelencia, pero hay más de una porque lo tuvieron más de un año. ¿A eso te refieres con que son 11 empresas distintas necesariamente? Exacto. Y las de que cuantifican... No son 11 empresas distintas, sino que son como 4 o 5 que van haciendo su gestión y van como entre ellos mismos mejorando. ¿Y las que cuantifican cuántas son actualmente más o menos? No sé si tienen esa cifra como fresca. ¿De cuánto? ¿Hoy en día? De las empresas que hoy en día están cuantificando más o menos, un orden de magnitud. Como 1000. 1000. Esos son los sellos que hemos entregado. Claro, que no son 1000 empresas necesariamente. Claro, que generalmente una empresa que ya viene midiendo 5 años, claro. Sí. Exacto. Pero ahí en la página pueden ver también qué sellos, de qué año obtuvieron el sello y en qué categoría. Está todo eso transparentado. Perfecto. Luego preguntan, ¿los casos donde hay fugas controladas y no controladas pueden ser organizaciones con productos como el agrícola, cemento, etcétera? Lo otro, ¿cuántos sellos de reducción se han otorgado hasta ahora a nivel organizacional y qué tipo de organización? Gracias. Eso es no sé si la primera aplica ahí para la respuesta. Los casos donde hay fugas controladas y no controladas pueden ser organizaciones con productos como el agrícola y cemento. No entendí bien la pregunta, pero las fugas no son controladas, ¿sí? Por eso se llaman fugas, porque no son fuentes controladas, ¿sí? Son fuentes que son relacionadas al proyecto y no son controladas directamente. Entonces, eso primero. Y si son de organizaciones, no entendí bien esa pregunta, si son productos como el agrícola o cemento. Ahí va a depender mucho del proyecto que van a presentar, más que del tipo de organización que tengan. Por ejemplo, este ejemplo que yo había dado del cambio de flota, puede aplicarlo cualquier tipo de organización, ¿sí? No necesariamente va a ser una organización que se dedique al transporte de personas, por ejemplo. Entonces, no va a depender de la tipología de la organización, sino de la tipología del proyecto que se presente. Perfecto, gracias, Daniela. La pregunta de Felipe está muy buena. No sé si ustedes alcancen a manejar esa información también. Pero dice, quisiera saber si ustedes han tenido experiencia en el valor que significa para las empresas y organizaciones para aplicar en los sellos de respectivos. Lo digo en la relación también a los motivos de impacto socioambiental versus los impactos económicos, para llevar a cabo, financiar, buscar sellos. ¿Cuál sería el valor comercial de cada sello desde la perspectiva de recuperar la inversión por parte de la empresa o organización? Ainita, no sé si quieres responder tú. La encrucijada de muchos... Bueno, Huellas Chile hoy en día está cada vez más posicionado. De hecho, ahora como está en el lanzamiento de la estrategia de la ministra también lo mencionó, estamos en el tema del proyecto de ley de cambio climático también, en uno de los artículos. Así que claramente nosotros estamos agarrando cada vez más posición, el programa Huellas Chile se está haciendo cada vez más visible y es parte del proceso en sí, esta gestión que se está internalizando. Nosotros como programa también estamos haciendo, o sea, hace bastante rato y hoy en día no es necesario tanto por parte de nosotros, sino muy del boca a boca, que ser parte del programa le da un plus a las distintas organizaciones. Ahí cada una ve cómo lo presenta, pero para nosotros sí tiene un valor, no lo hemos cuantificado. Entonces, como que hay muchas organizaciones que le interesa,
pero estamos entregando constantemente apoyo, es parte de nuestros pilares, entonces es parte de una labor hoy en día demasiado necesaria, y cada uno de estos sellos va mostrando cómo vas realizando una gestión dentro de tu organización, porque es un paso a paso. Los que tienen sello de excelencia, como mencioné, son 4 o 5 organizaciones, de todas las que tenemos en nuestro listado. Eso significa que llevan un trabajo mucho más continuo. Y también mencionar que, por ejemplo, el tema del programa Huella de Chile tiene sus réplicas al menos en Latinoamérica. Está programa de Costa Rica, en Ecuador, en Perú. Entonces, sí o sí, nosotros somos de los mejores posicionados con respecto a este tipo de sellos. Perfecto, Sí, Daniela. igual ahí me gustaría como agregar también, como respecto a los valores comerciales, también como había dicho Anita, que estamos bien posicionados, estamos realizando cada vez más alianzas, por ejemplo con los distintos APLs que solicitan para ser parte de esos APL los sellos del programa Huella Chile, estar inscrito, realizar gestión. También estamos realizando algunos hay alianzas también con otras organizaciones para que se requiera, por ejemplo, tener sellos del programa en el caso de licitaciones, por ejemplo, acceder a licitaciones o para el mercado, perdón, para las compras públicas, para el mercado público, también suma puntaje de estar registrado y tener acción dentro del programa Huella Chile. Entonces, además de todo esto, que es como la mejora reputacional y que cada vez más organizaciones le piden a su cadena de valor tener reconocimientos y estar como participando en el programa, también tenemos esta otra alianza que nosotros vamos realizando constantemente. Buenísimo. Creo que con eso respondimos todas las preguntas del chat. Yo por alguna razón dejé de ver los mensajes del chat. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. ¿No? Los tienen ahí a mano, pero creo que esa fue la última, ¿no? Sí, había una última que decías de Felipe. Si hemos visto correlaciones de los que tienen sellos versus los que han podido acceder a créditos verdes, entre otras oportunidades. No hemos tenido esa gráfica o esa como relación numérica hasta ahora, ¿sí? Sería interesante poder hacer ese análisis, pero por el momento no hemos hecho ese análisis, sobre todo porque, por ejemplo, la información de quienes accedieron a estos créditos o no, igual es difícil un poco de acceder a esa información. Entonces, tal vez nuestros usuarios podrían darnos esos datos, pero nosotros no lo hemos solicitado hasta el momento. Perfecto. Una propuesta interesante. Sí. Con eso entonces, damos por finalizada la sesión. Como les comentamos, pueden acceder a todas las grabaciones en el canal de YouTube de la Cámara. Es súper fácil de encontrar, es solamente poner Cámara de Comercio Santiago en YouTube. Hay registro también de todas las sesiones atrás. Este siglo también se hizo nuevamente el primer semestre, entonces pueden tener todo en la misma plataforma. Con eso los dejamos invitados a la última sesión de Carbono Neutralidad, que va a ser este jueves a la misma hora, a las 10. Y eso, bueno, como ya saben, es el paso más avanzado de poder lograr la meta nacional de ser 0 emisiones al 2050. Así que un abrazo a todos, buen día, buen resto de semana y nos vemos el jueves. Muchas gracias, nos vemos el jueves. Chao, chao. Chao, gracias.